Créame que es un poco particular tener que desarrollar y administrar el orden de una reunión donde comienza a fluir de una manera tan gloriosa la gracia del Señor. Por un lado, uno puede identificar el obrar del Espíritu consolando un corazón, fortaleciendo otra vida, trayendo convicción a la vida de alguien. Uno no que está mirando con los sentidos, sino viendo el obrar en el Espíritu de Dios, viendo con los ojos del Espíritu cómo Dios actúa y opera en medio nuestro. Y no quiere ser obstáculo, pero también tenemos que proseguir con un orden y compartir la palabra. Yo creo que estas cosas que nos están sucediendo van respaldando la palabra, van siendo consecuentes y van siendo condescendientes con lo mismo declaraciones que estamos diciendo, de que vemos este obrar y este operar extraordinario de parte de Dios sobre nuestra casa. Y no solamente son nosotros, es algo que Dios está haciendo sobre la nación en estos tiempos tan especiales, en tiempos, siempre podemos llamarlo tiempos difíciles, pero lo que hay que ver es que Satanás utiliza las mismas armas desde el principio. Lo único que hace es que las moderniza. Y muchas veces, hasta hay veces, cada vez está más afinado para hacer. Engañador fue toda la vida. Así que es el engañador desde el principio, es mentiroso, es padre de mentira. Así que el engaño está siempre presente. Pero cada vez hay una manera más sutil en la cual él puede trabajar o ejecutar ese engaño, que no debe ser y no es perceptible a la razón o al entendimiento. Por eso tenemos que ser bien hombres y mujeres temerosos de Dios, conectados al Espíritu, teniendo entendimiento y no ser engañados, sino ser arrastrados por alguna influencia de una manera sutil que nos pueda desenfocar y distraer de lo que el Señor quiere hacer. Mientras nosotros estábamos en el momento de oración por los grupos, se me viene lo que hemos hablado hace años y hemos empezado a enseñar sobre nuestra casa de lo que son relaciones hebrónicas. Yo recuerdo ser un chico de colegio primario y tenía un amigo. A mí me encantaron toda la vida, me siguen gustando mucho los caballos, soy un apasionado por los caballos. Yo podría pararme en medio del campo y mirar un caballo por horas, me encanta. De por sí me gusta el campo. Y yo me di cuenta que quería visitar siempre a mi amigo porque él tenía un caballo pony y le había ocurrido algo que había sido el sueño mío de toda la vida, poder tener un caballo en mi casa. Y mi amigo lo podía tener. Y teníamos 3 cuadras de calle de tierra y él no era muy ducho para andar a caballo y yo tenía como algo de ventaja porque en diferentes momentos con mi papá habíamos andado a caballo, así que tenía alguna poquito más de práctica que él. Entonces yo podía usar su pony más veces y iba a su casa con el placer. Ahora, ¿qué me movía de tener ese amigo o de visitarlo con frecuencia? ¿Una relación genuina o un beneficio de que yo iba porque él tenía algo que yo no tenía? Entonces, eso no es una relación genuina, eso es una relación que lo que está haciendo es acercándose a alguien porque saca un rédito, logra un beneficio o una satisfacción personal. ¿Sí o no? Amén. Entonces, cuando hablamos de relaciones hebrónicas, es donde cada día tenemos que abandonar los beneficios o lo que me puede beneficiar esa relación. Yo he visto personas siendo amigos de otro por conseguir una novia. Entonces somos amigos de este porque puedo llegar a la hermana o a la prima o a esto.
Y en la iglesia también podemos hacer relaciones de ese tipo. Y pensando en Hebrón, justo en el día de hoy estuve leyendo mucho del libro de Samuel. Cuando el pueblo de Israel hace pacto con David, eran tiempos no solamente de la muerte de un rey y el resurgimiento del enviado de Dios, del hombre establecido por Dios, sino que había una ruptura en la familia de Israel porque todavía seguía predominando las familias de los benjaminitas de donde venía el rey Saúl. Así que no estaban muy sólidas las cosas en la nación. Y en ese momento de donde había algunas rupturas y algunos hechos incorrectos, es cuando se establece este momento donde el pueblo hace un pacto. O sea, el enemigo estaba produciendo y había de años de ruptura, había guerra, lo dice la Biblia, entre la casa de David y la casa de Saúl. No solamente había un conflicto de dos familias, no, tribus enteras estaban peleando entre sí. Estaban muriendo los hermanos. Hubo una batalla donde los jóvenes se enfrentaron. No fueron los valientes de la batalla, jóvenes, o sea, 12 de cada lado se mataron mutuamente, un sacrilegio. O sea, la separación o los conflictos puede traer muertes innecesarias. Entonces necesitamos cada día en una vida de comunión y de acuerdo de pacto. Pero no mi acuerdo o vengan todos al acuerdo que yo quiero. No, a los acuerdos en Dios, en su palabra y al ser uno como pueblo del Señor. Y cuando yo los veía a ustedes que fue costando y se fueron moviendo cada uno, porque a veces el espacio es pequeño y se fueron acercando a su líder y no sabían si moverse o no. Y esto tenemos que ir cada día. Esto va a cancelar y va a terminar con todo separación o crisis innecesaria. Porque vamos a caminar cada día en una unidad mayor. Amén. Dígaselo al que está a su lado. En una comunión de ser uno. ¿Sí? No es estar juntos, ser uno. Dígale al que está a su lado. El que seamos uno. En que podamos cada día establecernos como el uno. Uno en el cuerpo, uno en el Padre, uno en el Hijo. Y que en ese uno que somos hay una diversidad de funciones. Y todos no pueden ser lo mismo que yo, ni todos pueden gustarle lo mismo que a mí. Hay diversidad de funciones. Así que dígale a que está a su lado, gracias por ser diferente. Amén. Sí, a mí me gustaría que todos sean hinchas de Boca, pero bueno, no. Vamos a lo que vengo hablando en este tiempo, hablando de fe, una vida de hijos. Esa vida que nosotros producimos como hijos de Dios y que esa fe toma lugar. Estuvimos hablando acerca de paciencia, de tener esa perseverancia y esa confianza en el Señor. Hoy vamos a introducirnos un poquito más a hablar acerca de lo que fuimos diciendo en otras sesiones de fe, una creencia en Dios inquebrantable. A ver, dígalo conmigo. Fe, una creencia en Dios inquebrantable, firme, una convicción segura. Pero de esto vamos a ir trabajando un poquito más. Fe es el núcleo esencial para todas las dimensiones de la vida. No es solamente porque usted asiste a una congregación y es partícipe de una iglesia cristiana. Fe es el núcleo esencial para todas las dimensiones de la vida. La fe hacia Dios comienza con lo que Dios pueda hacer por ti. Entonces uno, cuando conoce a Dios y cuando nace de nuevo y cuando comienza a tener esos primeros tiempos con el Señor, la fe comienza con lo que Dios puede hacer. Bueno, Dios me perdonó, Dios perdonó mis pecados, Dios me dio una nueva vida, Dios puede obrar un milagro de sanidad. Pero este es el punto. No debemos quedarnos estancados en ese nivel. Dígale que está a su lado, ese no es el fin.
No, usted no se puede quedar en eso, solamente con que Dios puede ejecutar cosas beneficiosas para tu vida. Entonces, la fe en Dios comienza en ese punto, pero tenemos que ir creciendo, no debemos estancarnos en ese nivel. La fe no es un concepto centrado en la necesidad, ¿sí? Que cuando necesito algo, bueno, le voy a pedir a Dios, recurro a Dios. No es un concepto centrado solamente en la necesidad. Como que confiemos en Dios para adquirir cosas, para que Dios me responda en esto. Dice, pastor, pero ¿a quién le pido si no? No. Por supuesto que recurrimos a Dios y Dios es nuestra fuente y Dios es nuestro proveedor. Pero estamos mostrando que esos son los primeros pasos o es la primera manera en la cual comenzás a desarrollarte y a tener ese crecimiento y esa vida relacional con tu Padre Celestial. Pero no debes quedarte o detenerte solamente en ese pensamiento o en ese patrón de conducta donde Dios produce y trae resultado a causa que crees y confías en Él. Algunos han presentado la fe como una virtud que alimenta la complacencia, que produce y te trae resultados que te producen satisfacción. Pero nosotros tenemos que ver que lo que venimos declarando y lo que vamos trabajando y que la Escritura nos repite en 4 relatos bíblicos, 1 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo, el justo por la fe vivirá. Dígale a que está a su lado, nuestra vida es de fe. O sea, cuando habla del justo, toque al de adelante suyo y diga, le está hablando de vos. El punto es que nuestro entendimiento de justicia es la idea de lo secular, de la idea sin Dios, no hay justo, y nosotros no somos justos por nuestras obras o justificándonos, no. Él me colocó y me ha declarado en una posición de justo. Entonces, diga conmigo, la fe es mi forma de vida. Dígalo de vuelta, la fe es mi forma de vida. Esta es la vida de los justos hijos de Dios. Como dice la Escritura, como lo leímos en Habacuc, como lo dice en Hebreo, como lo dice en Romano, mas el justo por la fe vivirá. Así es que la fe es nuestra forma de vida. Nosotros vivimos por fe. O sea, no existe otra manera. Hay veces hubo ciertos criterios evangélicos muy religiosos, es decir, a mí me gustaría tener la fe de aquel o de otro. No. Dios nos ha dado fe, tal vez alguien la desarrolló, tal vez alguien ya viene crecido en el Evangelio, pero usted y yo tenemos la misma fe, el mismo Padre, el mismo Dios y el mismo poder está operando en cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, tenemos bien claro que nos dice, es pues la fe. ¿Sí? Vamos allí. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, ¿sí? Pistis, una creencia inquebrantable. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Recuerden lo que hablamos en otras sesiones, de cómo los hombres del antiguo pacto, los hombres que tenemos escrito en la Biblia, que actuaron y se movieron y accionaron en la misma realidad de la palabra que los habitaba y que tenían dentro de ellos, y eso produjo cosas extraordinarias y milagros sobrenaturales. Así que estos hombres, como dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, esas cosas que tomaron lugar, ese poder que se manifestó, dio gloria a Dios y dio testimonio de cómo ellos actuaron alineados a lo que Dios les había hablado. La fe, como dijimos, es una creencia fuerte o firme en lo que Dios dijo. A ver, diga conmigo, en lo que Dios dijo. En el Antiguo Testamento, como decíamos la semana pasada, no tenían un papel impreso con el relato bíblico. Abraham nos muestra que escuchó a Dios, oyó a Dios y Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y él comenzó a moverse en línea a lo que Dios le había hablado.
Entonces, esto viene de escuchar la palabra de Dios. La fe viene de escuchar la palabra del Señor. ¿Y cómo comunica Dios esa palabra? Bueno, lo hace de diversas maneras. ¿Sí? Puede ser en un sueño, puede ser a través de una visión. Pero la Escritura nos enseña que la fe viene por el oír. O sea, yo necesito conectarme a ese oír la palabra de Dios. La fe que nosotros empezamos a recibir por escuchar la palabra, que comunica no solamente fe, sino gracia. Y fácil, hay veces hablar de la palabra gracia, porque tenemos en la tradición evangélica como gracia, como favor inmerecido, y es una descripción para la salvación. Pero gracia es la sustancia, es el componente, es como mi cuerpo humano es materia y esta materia son células. Gracia es el componente con el cual Dios es, porque Dios es espíritu. No hay forma biológica, corporal en Él. Entonces, Él está lleno de gracia. Y cuando Él comunica y nosotros nos conectamos a la fe, la misma sustancia de lo que está compuesto Dios está en nosotros. Está dentro tuyo y dentro mío. Esta sustancia que está depositada en usted por la gracia de Dios, esto produce una convicción o una creencia que no es algo mental. Dice, bueno, vos tenés una fortaleza mental, vos te propones algo y lo declarás y le metés empeño. No es algo mental, sino más bien una realidad divina de la naturaleza de Dios dentro suyo y dentro mío. Lo digo de vuelta. Esta convicción o creencia no es algo mental. Lo que pasa es que tuve malas experiencias, algunas cosas, no creo en nada, y de pronto empieza a creer. No tiene que ver mental, sino una realidad, porque usted está teniendo esa sustancia, esa gracia dentro suyo, en su interior. El Espíritu ha empezado a depositar de la gracia de Dios, y eso está trayendo este resultado, esto glorioso, que es la misma naturaleza de Dios dentro nuestro. Esa sustancia y esa vida que tenemos de gracia de Dios dentro nuestro es lo que produce esa expectativa o esa creencia segura o cierta. Lo mismo que empezamos a tener, usted empieza a tener como que lo uno se va fusionando con lo otro. Empieza a producir. No lo puede explicar, pero de adentro usted tiene una convicción y tiene una certeza de que eso que Dios habló, de que eso que el Señor te está hablando, de lo que estás leyendo en la Escritura, de lo que el pastor está predicando, de lo que es mi enviado, mi hombre enviado y me está trayendo la palabra. Y como dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y esa palabra de Dios viene a través de tu hombre enviado. Y te conectas a esa palabra y esa creencia que ya está dentro tuyo porque ha sido depositado con la gracia, empieza a producir una expectativa, pero una expectativa segura, no superficial. No es una expectativa en cambio de gobierno, en que las cosas van a cambiar, sino que esto comienza a operar en que cuando escuchás la palabra y lees las Escrituras y la palabra se te revela, usted empieza a conectarse, esa realidad, con la naturaleza que estás portando. Con esa naturaleza de lo que ha sido depositado dentro tuyo, como antes lo fui explicando, a través del oír y de la gracia de Dios y esa sustancia, lo mismo que Dios es, empieza a estar dentro tuyo. Entonces, no es algo de lo que veo, me propongo de una manera mental, visible, sino que es de adentro hacia afuera. Me empiezo a conectar con las Sagradas Escrituras. Me empiezo a conectar con lo que está escrito, lo que Dios dice, lo que el Espíritu Santo está hablando a mi espíritu.
Y esto es lo que estamos hablando. Esto produce una expectativa segura. Miren, no lo tengo escrito, ni tampoco esta es una predicación motivacional, pero me viene esta palabra por el Espíritu. ¿Sabe lo que dice en el Antiguo Testamento? Decide al justo que le irá bien. Dígaselo al que está a su lado, te va a ir bien. Recuerden, no lo estoy haciendo con un sentido emocional. Tengo que aclarar esto porque por ahí cree que se me estaba decayendo la reunión. No. Este mensaje tiene que ver con algo que venimos estableciendo sobre la casa. Pero usted conecte esto con lo que nos declara la Escritura. Y lo que venimos hablando, el justo por la fe vivirá. Y el justo hay que decirle, ahora, esa realidad del justo está por encima de la situación presente, porque hay veces a la vista los resultados no se ven, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Dígale a alguien, no andamos por vista, andamos por fe. Bueno, eso lo dice la Escritura. Entonces esto nos hace no solamente leer las Escrituras, escuchar, producir fe, sino que nos hace dar paso, acciones, comportamientos condescendientes en obediencia a la palabra. No, Dios dijo esto, pero está escrito esto. Sí, pero y empiezo a actuar, a tener una reacción de obediencia a la palabra del Señor. No religiosidad, sino que empiezo a ver, dice, si Dios dice así, si Dios me muestra esto en la palabra, y empiezo esa palabra a hacer una ejecución real de lo que leo, escucho y Dios me habla y que tengo la sustancia de la gracia de Dios y la fe empieza a crecer, que comienzo a tener una vida obediente a Dios, no religiosa. Una vida en obediencia. Y en esa obediencia pueden estar las evidencias externas contrarias. Yo le estoy creyendo a Dios por algo y de pronto las evidencias externas son todas contrarias. Me está mostrando un resultado diferente. Yo creo en el cuidado de Dios, en la bondad de Dios, y de pronto pudo haber sufrido algún acto contrario, perjudicial. En el trabajo fui el más perjudicado y entonces de pronto uno empieza a decir, ¿pero será que Dios me está cuidando o me abandonó? Pero cuando uno tiene una certeza y está operando en obediencia y uno está claro que está creyendo al Señor, por más que esas evidencias externas se empiecen a manifestar, usted se va a colocar cada día en una posición sólida, consistente. Y no es que seamos caprichosos, sino que está operando la fe. Sí, una convicción, una creencia firme en Dios, inquebrantable en Dios. No algo superficial, sino una realidad existencial de comenzar a vivir y a conectarnos esa palabra. La fe proporciona una perspectiva de la realidad invisible. O sea, las cosas son contrarias, están adversas. Personas que no confían y no creen a Dios logran resultados, objetivos, beneficios. Y usted dice, ¿sigo ese camino o me mantengo? Entonces, la fe proporciona una perspectiva de la realidad invisible de Dios. Es decir, parece que lo mío va para atrás. Muchas veces yo le digo a los hermanos, fíjate que parece que estás anteúltimo, pero en un momento Dios hace algo que terminas adelante y lo demás atrás, arriba y el resto abajo. No con un sentido competitivo. Es que tu mismo orden, fundamento y vida de fe revierte todas las cosas. Yo hablaba, ahí lo vi que está en la reunión, con Lucas y le contaba, estábamos hablando de los amigos que uno tiene en la iglesia y de cómo uno puede ver que alguien está asimilando la palabra del Señor de una manera superficial y el otro está haciendo de esa palabra una vivencia gloriosa. Y yo le contaba de mis primeros tiempos como en el Evangelio, los problemas económicos, las escasez, pero escasez no solamente
en el sentido de providencia. Era escaso en mi manera de hablar, sin conocimientos bíblicos. Me costaba relacionarme y admiraba a otras personas que tenían una gracia para moverse en el púlpito, una manera de hablar, unas conductas, unas cosas tremendas. Los dos nos hemos casado, éramos de la misma edad, contemporáneos. Pero él, hoy en día, dejó a su mujer con 2 criaturas, se fue a vivir con otra mujer mayor, se fue del país. Era de una de las personas prominentes en la economía y se fue a vivir a España para tratar de ganar algún peso. ¿En qué momento se revirtió todo eso que este joven tenía tan buena economía que hasta que en un momento de crisis como esto se dedicó a comprar y vender dólar, a comprar y vender oro, a prestar dinero? Así, no estoy hablando de alguien que no tenía los recursos. ¿Cómo termina en una etapa que tiene que ir a buscar trabajo a España porque no consigue trabajo acá y no tiene manera? Se le revirtió todo. Es simple y sencillo. Porque su fuente era una fuente de recursos humanos. Cuando vos tenés la fuente, que Dios es tu fuente, usted tiene una certeza segura. Esto se va a revertir y si el Señor lo ha dicho, esto se va a cumplir. El Señor lo prometió, Él lo hará, porque nuestra fe es una vida de hijos. Y como hijos de Dios, Dios sabe cuidar y guardar a sus hijos. Entonces, si nosotros tenemos esa creencia, la realidad que estamos viviendo, ¿sí? No es lo que usted está enfocándose para creer. Usted cree por encima. Por eso esto dice, la fe proporciona una perspectiva de la realidad invisible, no de lo que estás viendo. Esto comienza con una simple creencia y a medida que usted comienza a practicar esto de decir, bueno, estoy con menos, estoy con esto no se está solucionando, pero yo creo lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha prometido y lo que Dios dijo y lo que Dios ha proclamado y me paro sobre eso. Yo hablaba con una de las jóvenes de la iglesia y le compartía, hoy nuestra congregación ha crecido, ha tenido una multiplicación, pero cuando nosotros teníamos 10, 15 miembros, nosotros siempre tratamos de imprimirle y demostrarle de que esta creencia en Dios se va a revertir. Es fácil, yo hoy tengo la congregación y la sala está completamente llena, pero nosotros hemos hablado, yo he hablado cuando tenía los 2 primeros bancos de adelante llenos nada más. Y tener que hablar y hablar. Y nosotros teníamos esa confianza en la realidad invisible de Dios. De confiar en el Señor, de creerle. ¿Y sabe cuántas veces en lugar de crecer disminuía y parecía que veníamos para menos y no para más y hasta momentos de duda? Pero en un momento todo empezó a cambiar. En un momento todo se transforma. Amén. Usted verá, es pararse y tener esa confianza en la realidad invisible de Dios y creerle al Señor, confiar en el Señor. ¿Qué sucede? Que esa medida que va creciendo y va desarrollando la fe y usted practica esa vida de creer y obediencia a Dios, tu fe va a requerir de obras, o sea, lo uno será el resultado del otro. Si hay fe, se va a manifestar. No es que tiene que ir detrás de la obra. Usted manténgase en fe. Las obras vendrán, se van a manifestar y se van a hacer notorias. Y van a ser presentes. O sea, no es que usted tiene que buscar mostrar nada. Lo que usted tiene que hacer es conectarse a la palabra, conectarse a las escrituras, al Espíritu de Dios, a la fe. Y eso empezar a tener bien claro y las cosas van a ser transformadas. Abraham le cree a Dios y se manifiestan las obras. Abraham le creyó cuando no tenía nada y después pasó a ser un padre de multitud de gente. El objetivo o el punto de la fe es Dios mismo. Y Dios y su palabra son uno. A ver, dígalo conmigo. Dios y su palabra son uno. O sea, usted no puede separar esto, la palabra de Dios y esto es Dios. Porque el verbo se hizo carne.
¿sí? Dios y su palabra. La palabra es Dios. El verbo se hizo carne. Son uno. Entonces no puedes extraer la palabra de quién Él es. No hay manera de buscar una manera de dividir eso. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene el acto de escuchar obedientemente la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, el Espíritu dentro suyo va a generar fe porque creemos en Él y creemos en lo que Él ha dicho o lo que Él dice. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, es un versículo conocido, pero para establecerlo, Romanos 10, 17, dice así: así que la fe es por el oír. ¿Sí? Y el oír por la palabra de Dios. El oír no es el oír cualquier cosa, el oír por la palabra de Dios. Entonces, vamos trabajando con lo que dijimos. Tenemos la misma sustancia de gracia, tenemos la naturaleza de Dios dentro nuestro, nos ponemos a escuchar la palabra de Dios, el rema, la revelación de Dios, comenzamos a operar en obediencia a lo que estamos escuchando. ¿Y cómo hacemos para crecer eso? Bueno, acá te lo dice claramente. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, conectándome mi oído a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si no puedo separar a Dios de su palabra, y la palabra y Dios son una, cuando estoy adquiriendo, lo que estoy adquiriendo es Dios mismo. No es solamente un relato, no es solamente una porción escrita, redactada en un libro. No, estoy adquiriendo la naturaleza de Dios dentro mío y esa misma naturaleza empieza a operar. Entonces, esto que nosotros estamos recibiendo, que es la misma naturaleza y es Dios mismo, esto comienza a producir como una multiplicación 100% confiable. Dígale que está a su lado, 100% confiable. Porque Dios lo que dice, Él es. Y no puede separarlo uno del otro. Entonces esto comienza a producir en nosotros 100% confiable. En el versículo 17 del capítulo dice, así que la fe es por el oír. Abraham escuchó a Dios. Abraham le escuchó lo que Dios le dijo y tuvo fe en Dios. Y segundo, en lo que Dios le estaba diciendo. Y él dice que él creyó que era poderoso quien lo estaba prometiendo. Que tenía el poder para cumplirlo. Cuando nosotros decimos el Dios Todopoderoso, no es solamente para hacer una magnificación del poder de Dios, sino que cuando nosotros nos conectamos a la palabra, en Él radica los recursos para hacer que esa palabra se cumpla. Por ejemplo, yo le puedo prometer a alguien, decir, te voy a devolver el dinero que te debo. Y está en mi intención y está en mi deseo devolvérselo y decirle, mañana a tal hora nos encontramos y te lo doy. Y tal vez lo tengo en el bolsillo y tengo la seguridad, pero yo no tengo el control de todas las cosas. Yo recuerdo que nos habíamos citado con una persona, nos teníamos que encontrar a no más de 5 minutos de mi casa. Nunca nos pudimos encontrar. Él estaba a 20 minutos de mi casa. Yo estaba en mi propia casa y él me dijo, nos encontramos en tal punto. Nunca nos pudimos unir. Ahora, no es porque yo no quería, no es porque él me engañó, yo lo engañé. No, es que de pronto se levantó un temporal, él quedó anegado por las aguas, yo no pude salir de mi propiedad. Era una cosa terrible. O sea, puede ocurrir algo que me produce un impedimento, pero en Dios, que es todopoderoso, no hay nada que lo detenga a cumplir su palabra. No hay impedimento que pueda detener lo que Él ha dicho, ni clima. Por eso, ¿qué dice la Escritura? Nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alguna cosa creada, cosas que no han sido creadas y van a ser creadas. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, eso comienza a trabajar en nosotros.
Esa palabra que el Todopoderoso no es solamente que tiene el poder o la forma para hacerla. Fíjese en el libro de Daniel. Dice la Escritura que Daniel se puso a ayunar y a orar. Y del cielo mandaron al ángel con la respuesta al ayuno y a la oración de Daniel. Hubo un poder que era el príncipe de Persia que detuvo al ángel en el camino, lo frenó. O sea, la respuesta que venía del cielo se encontró con un obstáculo en las regiones celestiales. Pero Dios mandó a su ángel, Miguel, y comenzó a combatir y la respuesta llegó. O sea, nada va a detener lo que se soltó del cielo para tu vida. Entonces eso tiene que hacer cada día una fe inquebrantable. No solamente vino la respuesta, sino que cuando el ángel le habla a Daniel, le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, ya había salido del cielo la respuesta para ti. Así que desde el primer momento que usted empezó a orar, y tal vez fue en los ayunos anteriores, usted tuvo una petición y dentro de las declaraciones que dijimos, nombre a un ser querido, ore por esta persona, se te van a venir imágenes, todas esas cosas que comenzaron a tener en los meses anteriores, yo te digo que viene un cumplimiento en el nombre del Señor y que verán la respuesta. Y del primer momento ya Dios vino, ya hizo la respuesta, todavía no se manifestó, pero se va a manifestar. Dígale a alguien, el comienzo de estos 3 meses son poderosos. Amén. Aleluya. Estoy muy motivacional. Mi esposa me va a decir, estás muy carismático, no me gusta. Ella. Pero quiero soltarle una palabra aunque suene carismática. El arca en la casa de Obed-Edom en 3 meses se manifestó algo poderoso. Obed-Edom recibió el arca que representaba la presencia de Dios, el gobierno de Dios, el liderazgo de Dios. Y 3 meses su campo comenzó a producir. ¿Cómo hacemos para que un campo produzca en 3 meses? Si usted siembra hoy, necesita meses para que el campo produzca. Si las vacas tienen crías, necesitan meses para producir un ternero o 2 terneros. Una oveja da una cría al año. Así que, ¿cómo es que el campo producía y la noticia corrió que lo que él tenía? En 3 meses todo se revirtió. ¿Sí? Hemos entrado en los últimos 3 meses de este año. No lo entusiasmé, pero no importa, yo estoy hablando palabras. Y usted verá algo poderoso, glorioso. Y lo digo también sobre la casa. Vienen 3 meses que serán extraordinarios, que serán una manifestación gloriosa de lo que Dios está haciendo. Versículo 18, Romanos 4, no dije, cambiamos de capítulo. 4:18, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había, ¿qué? Dicho. Conforme a lo que se le había dicho. Vamos de vuelta. 4:18 de Romanos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, para que se manifieste lo que luego se manifestó en lo previo, cuando él creyó en la perspectiva divina de Dios, que no era la realidad del tiempo, hasta que se manifestó. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Es fundamental que cuando decimos en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Es fundamental cuando hablamos en los órdenes divinos, porque los versículos anteriores del capítulo 10 es el relato de Isaías cuando dice, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Y entonces el Dios lo envía y le declara esa palabra para que sea el enviado. O sea, la palabra que llega a tu vida
llega a través de tu enviado y te conectás con ese hombre enviado que trae la palabra y empezás a recibir esa palabra, empezás a recibir esa realidad de Dios, esa fe en Dios. Y comenzamos a darnos cuenta que es lo que dijimos antes. Dios y su palabra son uno. Entonces podemos decir, en el momento que estamos recibiendo la palabra, lo que mi enviado, mi hombre de Dios me está dando a través de un consejo, una palabra a través de una prédica, una palabra que de pronto me comunica algo de parte de Dios. Que esa palabra y lo que Dios está diciendo, eso se va a cumplir en mi vida. Porque no puedes separar o desarticular, o como le querramos decir, a Dios y su palabra. Él y su palabra son uno. O sea, lo que Él dijo, lo que Él habló, lo que Él nos está hablando, es una realidad gloriosa que será hecho. Y nosotros manteniéndonos en obediencia a nuestro Señor, en obediencia a nuestro Dios, creyéndolo por la palabra que Dios ha hablado. Si nosotros observamos la vida del rey David, no es solamente un muchacho que venció a un gigante, no es solamente un fiel cantor al Dios de los cielos. Podemos ver los salmos proféticos de David, las revelaciones que recibió David. Pero David tenía un proceder o una ejecución en obediencia a la misma palabra que Dios le había dado. Tuvo maneras de lograr cosas o de acceder a cosas de otros métodos o por otros caminos, pero él se contuvo siempre en guardar la palabra de Dios, en moverse bajo el orden y el principio establecido. Aún siendo rey, ya habiendo sido ungido, aunque la nación lo reconocía, aunque la nación lo había proclamado como Señor de la tierra y ya todo Israel estaba bajo él, él no operó en una manera individualista y como alguien que ya había logrado algo. Lo primero que empieza a hacer es traer el arca a la ciudad donde él habita. Lo primero que hace es buscar la manera de que el arca del Señor venga a ese lugar y empieza todo lo que él ejecuta. Como rey y Señor de la tierra, siempre moviéndose en los principios de Dios. Y siempre obedeciendo a Dios. Usted observe que aunque era una persona con éxito en las guerras, era un habilidoso para la batalla, era una persona que se lo consideraba un escurridizo porque aprendió a escapar del rey que lo quería matar. Tiene la batalla con los filisteos y no utilizó las metodologías o los recursos de las habilidades que poseía. Lo primero que hizo es buscó a Dios y le dijo, ¿voy a la batalla o no voy a la batalla? Israel ya había demostrado ser más poderoso que los filisteos. Israel ya había vencido a grupos de filisteos. David se había cansado de correr a los filisteos simplemente con sus 400 valientes. Ahora el rey tiene un ejército mucho más numeroso, pero no se mueve por los resultados y las obtenciones humanas y los logros personales, sino que recurre a conectarse y buscar a Dios. Y le pide al hombre de Dios que venga, le pide al sacerdote, le pide al profeta, le pide conectarse a su hombre de Dios. Y no solamente él ora, sino que busca traer cosas que lo conectaban con el Dios de los cielos, como cuando el sacerdote le trae el éfod, que era una parte de lo que se vestía el sacerdote. Eso es todo el Antiguo Testamento, pero estoy mostrando de cómo un rey,
habiendo obtenido resultados, no se movió desarticulado, confiando en sus propias capacidades, sino una dependencia plena, total y gloriosa en Dios. Entonces volvamos a este relato. No es para simplemente hacer memoria de Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. Eso es una realidad de lo que hablábamos antes. De que la gracia de Dios, la misma sustancia que está dentro mío, al conectarme a esa palabra al ser revelada, al ser ese hijo de Dios, que soy un justo hijo de Dios, y los justos viven por fe, esa es la vida en la cual yo vivo y me muevo, me conecto a esa palabra, y esa palabra es lo que le da la consistencia, la seguridad, la realidad de que será hecho, porque fiel es el que prometió. Y Él cumplirá. Una certeza de quién es Dios. Fe, una vida de hijos. Lo que Dios dice, lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, Él lo hará. Se va a cumplir. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, no lo busco en mi Biblia, lo dejo en la pizarra. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe. ¿En quién? Inclina tu cabeza. Cierro con esto. Tened fe en Dios. Tenga fe en Dios. Fe, una creencia, una convicción inquebrantable en Dios. En Él. Señor, ruego para que cada persona de los que están oyendo y los que están aquí puedan conectarse y tener fe en Dios. Y que al desarrollar y al creerle a Dios, eso va a dar la vida más placentera y segura, la vida más gloriosa, porque comenzará a vivir la vida de hijo y no seguir viviendo como un huérfano, que si yo no me cuido no me va a cuidar nadie. Tenemos un Padre que cuida a la familia. Tenemos un Padre que sabe cuidar a los que son suyos. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida dio por las ovejas. No fue un asalariado, no fue un contratado. Él es el Hijo de Dios. Y por esa vida es que nosotros tenemos vida en sí mismo. Señor, ruego para que más personas, hombres y mujeres, reciban de esta vida de Dios, de la misma naturaleza de Dios dentro de sus vidas. Y que esto haga una convicción, una fe cada día más creciente, segura, inquebrantable, procediendo con esa esperanza de que fiel es el que prometió. Por encima de esta realidad presente y de estos tiempos contrarios o estos tiempos difíciles, o alguna situación presente que estés viviendo y que esa situación está no teñida, inundada de injusticia, mantente confiado. Dios sabe librar a los justos hijos y que de pronto no le encuentra salida ni vuelta atrás. Dios se va a valer de los recursos para traer el orden a tu vida, para mostrar quién eres tú y quién es Él en ti y por ti. No utilices y no te salgas de los recursos, que en la fe lo tienes todo. Y la fe es Él. Y sin Él, nada somos, nada tenemos, nada podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya.